¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto tenerlos en este canal de filosofía y metapolítica. Yo desde que comencé a meterme en la filosofía, allá por el año 2008, que comencé seriamente con la filosofía, el tema de la muerte fue un tema muy cercano, porque aparte yo comencé la filosofía con el existencialismo. El autor que más me ha marcado en mis primeras épocas de filósofo fue Søren Kierkegaard y después Martin Heidegger, Karl Jasper. Bueno, el existencialismo ha sido una corriente filosófica que me ha marcado muchísimo en mi formación académica. Y yo fui elaborando un método existencialista de lectura que consiste en la compenetración. La retórica de Aristóteles desarrolla tres grandes esquemas: el logos, el ethos y el pathos. El logos es el discurso formal que se desarrolla. Por ejemplo, si ustedes escriben lo que yo estoy diciendo, ahí tienen el logos. Pero mi habitación, YouTube, un vivo, ustedes, la ropa, la manera, ese es el ethos, el contexto en el que se da un discurso. Y el pathos es la emotividad, la sensación, la pulsión que subyace en el discurso. Claramente el ser humano no es un ser puramente racional, sino que también es un ser volitivo y emocional. Entonces, cuando nosotros ingresamos en una lectura filosófica, no lo hacemos solamente desde la razón, también lo hacemos desde una voluntad y desde una emotividad. Compenetrarse con la emoción del filósofo te ayuda a desentrañar lo profundo, lo que Agustín llama la hiponoia del texto. ¿Sí? Ese método de la compenetración o del patetismo o el método de la empatía espiritual o el método del arrojo psíquico tiene que ver con captar cuál es el pathos desde el cual el filósofo está desarrollando su filosofía. Por ejemplo, Aristóteles y Platón desarrollan su filosofía desde el pathos del taumazo, del asombro, del darse cuenta. El asombro que te causa la novedad del ente, el asombro que te causa el conocimiento, el deseo de conocer cosas nuevas de aquello que ya era aparentemente conocido. El pathos a través del cual se descifra la filosofía de Descartes es la duda. El pathos en el que se descifra la filosofía de Freud, Marx y Nietzsche es la sospecha. El pathos en el que se desarrolla también la filosofía de Marx es la ignominia, la indignación, el fastidio frente a la injusticia, frente a la desigualdad. El pathos a través del cual uno desarrolla los textos de Kierkegaard es la angustia y la desesperación. El pathos a través del cual uno descifra el existencialismo de Karl Jasper son las situaciones límite. Si nosotros tenemos que descubrir el pathos, y cuando nosotros leemos a Marx indignados, no con Marx, sino con aquello por lo que Marx se indigna, entendemos perfectamente su filosofía. Es por eso que a lo largo de toda mi trayectoria como profesor, he podido enseñar a Sartre como sartreano, a Heidegger como heideggeriano, a Marx como marxista y a Aristóteles como aristotélico.
eso me ha permitido conocer las urdimbres profundas de los grandes textos de la filosofía, ¿no? Cómo leer a Unamuno el sentimiento trágico de la vida sin tener ese sentimiento sobre la muerte. Si el ser humano es un ser emotivo, se arroja también con la emotividad a leer lo que el filósofo está diciendo. Bueno, esta introducción, les digo, porque la muerte siempre fue un tema que me ha angustiado profundamente y casi siempre desde que empecé a hacer filosofía he hecho casi todo lo que hice sabiendo que podría ser la última vez que lo haga y viviendo como si fuese el último día de vida. Simplemente hago esta introducción para explicarles que hoy les voy a dar una clase como si fuese la última clase que habría de dar. Con esa emotividad, con esa sensación de la caducidad de la vida, es que yo hoy voy a darles una clase de filosofía. Bien, hay mucho por hablar, hay mucho por hablar. Me cuesta lo políticamente correcto, me cuesta ser demagógico o eufemista con algunas cosas, porque una de las condiciones para hacer filosofía es la libertad de pensamiento. Hace ya bastante tiempo, ciertos sectores como que me van queriendo marcar la cancha de, ojo, no digas tal cosa porque te vamos a recortar y te vamos a hacer un video para hacer quedar como que vos sos satanista o vos sos ateo porque decís que Jesús se suicidó o porque el cristianismo es un mito o porque esto o porque aquello, ¿no? Cosas, obviamente, es un logos sacado del etos, ¿no? En términos de Aristóteles, es un logos sacado del etos, o un texto sacado de contexto, una palabra sacada de contexto. Bueno, yo simplemente voy a decir, por casualidad, el 100% de todos los que hacen ese tipo de videitos son católicos. Muchas veces en el transcurso de esta pequeña incursión por YouTube, me he preguntado si es casualidad que no haya sido un liberal el que hizo 3 videitos, y un socialista que hizo 4, y un católico que hizo 5, y una feminista que hizo 8, y no, si son 100 videos, los 100 videos son 100 canales católicos. Eso, a mí entender, porque me pasa a mí, me obliga a pensar si es una casualidad que todos ellos sean católicos, o hay algo en el catolicismo que hace que justamente sean católicos los que hacen esas cosas. Bueno, esta vez sí, por respeto voy a tratar de no pensar en eso, ni de tratar de elucubrar una respuesta. Lo que sí les quiero decir es que hoy voy a hablar sin ese freno inhibitorio que implica esa nueva Inquisición católica que de alguna u otra manera está ahí como piraña esperando que uno pise una baldosa para enviarle el video al cura Rabasi, por ejemplo, y bueno, cosas así. Pero sí les quiero dar todo lo que, no todo, pero sí grandes líneas de lo que yo considero que hay que entender en política para poder desarrollar la política más humana, más cristiana que se pueda desarrollar, una política parecida al pueblo, para convencer a un pueblo
de que es buena la política. Nunca es, el pueblo tiene futuro cuando se lo convence al pueblo de que la política es mala. Esto es una verdad de perogrullo para los que hacemos ciencias sociales, pero hoy realmente hay que salir a defenderla a la política, no a los políticos, no a los políticos, sino a la política, ¿sí? A la política. De hecho, los liberales se dan cuenta de que es la política la que soluciona el problema, por eso se meten en las elecciones. Por eso se meten en las elecciones. ¿Cómo vamos ordenando la cosa? El hombre es un ser complejo. Es un ser muy complejo. El hombre es un ser biológico, es un ser psicológico. Dentro de su psicología está el alma, que se muestra por sus operaciones. Dentro de lo psicológico está el yo, que se muestra por el discurso, un discurso que lo enmascara al yo, porque está plagado de intencionalidades y de intereses. Además, el discurso del yo está marcado por la censura y la represión. Casi nunca hablamos de aquello que verdaderamente nos duele. Entonces, la psicología del hombre es una psicología muy compleja. Cuando habla el alma, el discurso habla desde el concepto y hay transparencia, pero cuando habla el yo que está herido por el ello, habla a través de símbolos que muestran y ocultan ese patos, ese dolor, esa simbólica del mal. Y el hombre es un ser espiritual abierto a la trascendencia, al Creador. Pero le decía, el hombre es un ser simbólico. Y lo simbólico habita en el sótano de la psique. Desde el sótano, los resortes del poder que tiene lo inconsciente a través de lo simbólico, que es el arte de descifrar e interpretar lo polisémico, es mucho más poderoso. Es por eso que muchos politólogos o muchos políticos o muchos ideólogos han podido desarrollar y transmitir valores más a través de la literatura que a través de la filosofía. Esta teoría la desarrolla muy bien José Pablo Feynman, la desarrolla muy bien Sartre en qué es la literatura, la desarrolla muy bien David Viñas en un libro que se llama Literatura Argentina y Realidad Política, donde nos cuenta que justamente la oligarquía argentina, como no podía decir la Argentina es nuestra y nos están robando la Argentina, y escribía La Casa Tomada como una metáfora. Y escribía La Refalosa para mostrar el miedo que le tenían a Rosas. Y escribían, bueno, a través de la literatura se transmiten valores, porque la literatura es simbólica y los símbolos apuntan al inconsciente. Son subliminales. Se trasladan a lo a lo que va por debajo del lumen, de la percepción. Lumen significa luz, luminaria significa luz. Entonces, lo subliminal es lo que se cuela por debajo de la percepción. Aquellos que estudian política, estudian semiótica, es decir, estudian la comunicación a través de símbolos que transmiten valores y disposiciones anímicas a partir de lo subliminal. Entonces, ningún político formado en política y asesorado desde Durán Barba
hasta cualquier otro, va a desarrollar su política sin una simbología, porque los símbolos son polisémicos y le hablan a mucha gente, porque como es polisémico, cada persona puede cargar a ese símbolo de cualquier contenido. Entonces, por ejemplo, si yo instalo el símbolo de cambiemos, yo digo cambiemos, y yo soy el dueño de la palabra cambiemos en el conflicto político, en el escenario político, yo soy el dueño de la palabra cambiar, cambiemos. Entonces, claro, la palabra cambiemos es tan amplia, es tan ambigua, es tan vaga, es tan abierta, es tan polisémica, que el pobre siente que cambiemos significa que él va a cambiar su pobreza. Que la mujer que está oprimida, cambiemos, significa que ella va a cambiar su opresión. Que el discriminado va a dejar de ser discriminado. Que el empresario va a dejar de tener problema con el empleado. Que el militar va a dejar de tener problema con el soldado. Que este va a dejar de tener problema con el otro. Que el vecino va a dejar de tener problema con el carnicero. Que la mujer va a dejar de tener problema con su marido. Es decir, es tan amplia la palabra cambiemos que capitaliza, cataliza las emociones del 90% de los argentinos, ¿sí? Sobre todo Cambiemos capitaliza el odio hacia el kirchnerismo. Es decir, no existiría Cambiemos si el kirchnerismo no existiera. Cambiemos, que está compuesto de socialdemócratas, liberales, desarrollistas, progresistas, socialistas, socialdemócratas, anarcocapitalistas, está compuesto de oligarcas y de todo, no podría existir como movimiento si no existiera en la Argentina un profundo odio hacia el kirchnerismo, un profundo odio visceral desde las más profundas vísceras hacia el kirchnerismo. La campaña más profunda a favor de Macri es mostrar videos de Cristina. En la política se trabaja con símbolos. Son los símbolos polisémicos los que te dan a vos la posibilidad de hacer una comunicación abierta, donde cada uno pueda descifrar ese símbolo de distintas maneras. Bueno, hay un texto de Wenceslao Castañares, Historia del Pensamiento Semiótico, donde él desarrolla, por ejemplo, el concepto de tecmaino y el concepto de semaino, ¿no? Semeion. Nos dice el corpus hipocrático, el corpus de Hipócrates, el padre de la medicina, al comienzo del Prorético 2 o Predicciones 2. Yo, por mi parte, no haré adivinaciones, manteusomai, de esa clase, sino que describo los signos, semeia de grafó, por medio de los cuales hay que conjeturar, tecmafrestai, de entre los individuos, los que se sanarán o morirán, y cuáles morirán o sanarán en breve o largo plazo. El tecmaino es descifrar un signo que te muestra algo que es evidente, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo muchas veces tengo las pupilas muy gruesas porque mis ojos están muy cansados. Entonces es muy fácil darse cuenta que yo estoy cansado, porque me ven el rostro y se dan cuenta. Ahora, descifrar si yo estoy triste o estoy contento, qué me podría estar pasando, por qué yo podría estar triste un sábado a la mañana o un sábado a la tarde, eso ya no es tecmaino, eso es semeion. Para eso vamos a leer lo que dice el psicologoi del Corpus Hippocraticum Perificios del siglo IV, Alcmeón. De las cosas invisibles y de las cosas mortales, los dioses tienen una certeza inmediata.
Pero a los hombres les corresponde proceder por indicios, tekmairestay, por indicios. El indicio es algo que te muestra y te oculta la causa. ¿Sí? Es algo que está enmascarando, algo que debe ser interpretado, que debe ser descifrado a través de una hermenéutica. Propiamente el arte de descifrar la polisemia es la hermenéutica, ¿no? Y la polisemia habla por signos. Los signos son, por esencia, polisémicos. En la simbología se marca la cultura. La cultura está marcada por símbolos, más que por conceptos. Y los símbolos marcan principios y valores a través de íconos y de figuras y de imaginarios que crean un inconsciente colectivo. La institución, y por eso les dije que hoy voy a ser totalmente sincero, y voy a decirlo así tal cual quiero decirlo. La institución, que casi siempre para bien, y en algunos momentos para mal, ha marcado la cultura hispanoamericana, es decir, aquellos símbolos que se convirtieron en íconos polisémicos que se instalaron en el imaginario colectivo, instalando principios y valores, usos y costumbres, es la Iglesia Católica. En el 98% de los casos para bien, doy gracias al Dios Todopoderoso, que ha sido la Iglesia Católica la que ha sembrado principios y valores en la comunidad. Porque yo amo esos principios y valores. No amo la forma en la que la Iglesia Católica prepara a los católicos para descifrar esos principios y valores, porque a mí, modesto y casi absurdo modo de entender, la Iglesia Católica no prepara a los católicos en pensamiento crítico, porque si el católico no puede ser crítico con su iglesia, ¿por qué va a ser crítico con el Estado? Digamos, nosotros los protestantes tenemos la capacidad de ser críticos con la iglesia y con el Estado, porque sabemos que hay pecadores en la iglesia y en el Estado, y que los hombres son falibles en la iglesia y en el Estado. Entonces no tenemos esa esquizofrenia de acá soy borrego y allá soy crítico. No, somos críticos en todos lados los protestantes, pero en términos materiales, el contenido de los principios y valores, el más perfecto contenido que se puede transmitir en la sociedad y en la comunidad, es el contenido que enseña la Iglesia Católica Apostólica Romana. Es el mejor contenido. Si yo tengo que seleccionar un cuerpo de doctrinas para generar una buena comunidad en el mundo, yo enseño lo que dice la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Si yo tuviese que con un discurso crear un sujeto crítico y libre y crítico que asuma esos principios y valores, pero con la libertad de un pensamiento crítico, yo transmito protestantismo. El protestantismo es la forma crítica de entender los principios y valores del catolicismo. El protestantismo sirve para liberar al sujeto de la opresión del magisterio católico para poder aceptar las verdades católicas desde otro lugar más crítico. Pero el objetivo siempre es terminar en lo que dice la Iglesia Católica. Gracias a Dios, la institución que ha sembrado y que ha cohesionado el mundo hispanoamericano es la Iglesia Católica. Vamos a leer a un protestante que nos habla de cierto prejuicio que el hispanoamericano tiene con respecto al protestantismo en Hispanoamérica. Nos dice en la página 9, el autor, que se llama Carlos Mondragón, en un libro que se llama Leudar la masa, el pensamiento social de los protestantes en América Latina desde 1920 a 1950,
El protestantismo latinoamericano fue acusado desde el pasado de ser un agente del imperialismo estadounidense, cuyo fin era destruir a la Iglesia Católica y la identidad nacional. Esta acusación, promovida por el clero y otros autores de izquierda y de derecha, dio origen a una nueva leyenda negra alrededor de estas comunidades, de la misma manera que promovió una nueva teoría de la conspiración. Según esta última, detrás de toda actividad de los protestantes se encontraban los intereses políticos y económicos de los Estados Unidos en Latinoamérica, y estas iglesias eran la punta de lanza del imperialismo estadounidense. Yo les puedo decir que en términos de programa político, así nunca los católicos hicieron un concilio para resolver que iban a acusar a los protestantes de estas cosas. Lo que sí es cierto es que, de hecho, la mayoría de los liberales en Latinoamérica eran protestantes y vincularon el protestantismo norteamericano con el liberalismo peruano, argentino, boliviano, brasilero y uruguayo con la masonería. Yo puedo dar pruebas de eso. Bueno. Lo cierto entonces es que tenemos dos proyectos cosmovisivos, dos Weltanschauung, dos culturas. Los principios y valores anglosajones que están consagrados en la cultura norteamericana y que muchas veces utilizó el protestantismo para instalar el liberalismo en Hispanoamérica, y el hispanismo, que tuvo como cabeza de serie el carlismo, que instaló los principios y valores de la catolicidad, es decir, de la cristiandad mayor en Hispanoamérica. ¿Cuál es la diferencia? Que el protestantismo está basado en una fe individualista con Dios, desprovista de la autoridad de la jerarquía y de la tradición. En cambio, el catolicismo cree en la autoridad y cree en la tradición. De suyo, si el catolicismo es enseñado a creer en la autoridad, el católico también cree en un poder del Estado. El católico no es anarquista, no puede serlo nunca anarquista. Y si el católico no puede ser anarquista, tampoco puede ser individualista, porque la fe católica no es una fe puramente individual. El católico nunca tiene acceso directo a Dios de una, sino a través de la mediación de un sacerdote, o a través de la mediación de una imagen, o a través de la mediación del magisterio, a través de la mediación de algún santo, de la Virgen. Es decir, el católico llega a Dios, sí personalmente, pero nunca absoluta y directamente, sino por mediadores, ¿no? Por mediadores. El gran mediador es Cristo, ¿no? María es medianera con respecto a Cristo, Cristo mediador con respecto al Padre. Pero el catolicismo no prescinde de mediadores. De hecho, sacerdote significa mediador. En cambio, el protestante se jacta de entrar directamente al santuario del Padre sin necesidad de mediador alguno. Bueno. No quiero hablar de teología, lo que quiero mostrar es que el catolicismo es una fe de pueblo. El catolicismo es una fe de pueblo. El catolicismo desarrolló muchas encíclicas, la Solicitudo Rei Sociales, ¿no? Carta encíclica de Juan Pablo II al cumplirse el 20º aniversario de la Populorum Progressio, del progreso de los pueblos. El catolicismo promueve el progreso de los pueblos. El catolicismo es la religión más popular que existe, por dos razones. Es una fe que está hecha pensando en el bienestar del pueblo. La doctrina social de la Iglesia está pensada para la promoción integral de la vida humana en comunidad. Está pensada para eso, está ideada para eso. Y además que su fe echa raíces en los pueblos. La fe católica no es una cultura.
pero cuando la fe católica es auténtica, se hace cultura y echa raíces en los pueblos. Por eso Puebla dice, inculturizar el evangelio y evangelizar la cultura. Esa es la dinámica de la Iglesia Católica. Entonces, por ejemplo, John Niebuhr, que es protestante, tiene 3 teorías. Cristo contra la cultura, que es la cultura, por ejemplo, de los hermanos moravos o de los cuáqueros. Cristo en la cultura, que es el progresismo que identifica el desarrollo cultural con el movimiento del Espíritu Santo, y Cristo sobre la cultura, donde ahí está el paradigma protestante y el católico. Pero el catolicismo, ese Cristo sobre la cultura, se hace en la cultura porque germina la cultura, porque la fermenta a la masa. El catolicismo se hace fe popular, echa raíces en los pueblos y siembra símbolos. Ahora vamos a la otra instancia del análisis. ¿Qué símbolos ha sembrado el catolicismo en la comunidad? Ha sembrado los principios, 2 principios y valores fundamentales, o 2 inclinaciones en la cultura. Por un lado, culturalmente ha sembrado cierta cultura conservadora, es decir, una cultura que primero es tradicional y que después, frente a ciertas causas, es conservadora. Por ejemplo, el catolicismo siempre ha tendido a conservar la familia tal cual es, sin modificaciones, a conservar la concepción de madre, la vida, la tradición, los valores, todo aquello que hoy defienden los pro vida, digamos, ¿no? Muchos que consideran que la Iglesia Católica es la institución que simboliza la lucha pro vida, que simboliza la lucha por la familia, que simboliza la lucha por los valores, muchos protestantes, al calor de la lucha pro vida, se hicieron católicos, por temas políticos. Porque ciertamente es la Iglesia Católica, digamos, la que ha creado los símbolos que permiten luchar. La Iglesia Católica ha sembrado, y todo buen católico, por ser buen católico, tiene que ser medio conservador en esas cosas. Digamos, ningún católico ortodoxo va a decir, bueno, no, cambiemos el concepto de familia, que se casen los homosexuales, que se aborte, que la mujer pueda tener 6 maridos, que el marido pueda ser, digamos, estas cosas no van a funcionar dentro del pensamiento católico ortodoxo, ¿no? Cuando digo ortodoxo, digo aquel que sigue las riendas de la tradición católica. Entonces, por un lado, el catolicismo ha hecho que el pueblo tenga una mentalidad conservadora en muchos aspectos, ¿no? Y eso para mí en ciertas líneas es bueno. En ciertas líneas, no digo en todo, pero en ciertas líneas yo, a grandes líneas, a grandes rasgos, tiendo a ver eso como positivo. Es por eso que todos los latinoamericanos en general, todos estamos en contra del feminismo, somos pro vida, estamos en contra de la ideología de género, nos parece un absurdo el lenguaje inclusivo y todos los proyectos de eutanasia, de venta de órganos, de deportación de armas, porque todos estamos hechos a la manera católica. Hasta el más protestante en Latinoamérica es medio católico. Así como en Alemania, hasta el más católico es medio protestante, es medio luterano. Esto lo dice Jürgen Habermas en Perfiles. Y Arthur Schopenhauer. Y también la Iglesia Católica ha generado una cultura popular de justicia social. No hay otra institución en la historia de la humanidad que haya hablado más del principio de subsidiariedad, donde el Estado tiene que subsidiar a aquellos que no tienen, del principio de reciprocidad, que los intercambios económicos valgan para los dos y no para uno solo, que haya justicia social. No hay institución en la historia de la humanidad que haya hablado más de justicia social como lo fue la Iglesia Católica, Apostólica y Romana.
El pueblo, entonces, es popular, es decir, el pueblo ama los discursos que tienen que ver con ayudar al pobre, con tener misericordia con el pobre, con que la desigualdad es injusta, con que el Estado tiene que ayudar a los más débiles, sostener a los indefensos, amar a los pobres, ayudar al excluido, incluir al marginado en un sistema que lo cobije, que lo sostenga económicamente para que él pueda vivir de su trabajo. El pueblo hispanoamericano es un pueblo profundamente popular, no como el europeo. El europeo, el pueblo europeo no es profundamente popular, pero nosotros sí. Y la diferencia es que en Europa triunfó el protestantismo y el ateísmo, y en Latinoamérica triunfó el catolicismo, y el catolicismo sembró los valores culturalmente conservadores y socialmente populares. Culturalmente conservadores y socialmente populares. Repito, culturalmente conservadores y socialmente populares. Pero ese catolicismo en el siglo XIX tuvo un gran enfrentamiento con el liberalismo. Con el liberalismo. La Iglesia Católica en el siglo XIX, el marxismo no existía. En ese momento el marxismo en Latinoamérica no existía. El marxismo comenzó a entrar en Hispanoamérica a principios del siglo XX. En el siglo XIX, los que destruyeron la hegemonía de la Iglesia Católica en Hispanoamérica son tres instituciones. Gran Bretaña, la masonería y el protestantismo. ¿Se entiende? La hegemonía católica que duró 500 años o 400 años en Hispanoamérica cayó a manos de tres grandes instituciones, que medio que tenían mucho que ver, igual, ¿no? La masonería, el protestantismo y la embajada británica. ¿Se entiende? Que ha creado la ideología del liberalismo. Ustedes no van a creer que el liberalismo nace en Perú, ¿no? No van a creer que el liberalismo surge de la cultura colombiana, ¿no? No van a querer creer que el liberalismo surge de la cultura ecuatoriana o brasilera, o que el liberalismo surge de la mentalidad del Cusco, o de Cochabamba, o de Tarija, o de Humahuaca, o de La Paz, o de Oruro. El liberalismo surge de la espiritualidad profunda de la cultura británica, de la cultura inglesa. El liberalismo es expresión absoluta del pensamiento y los principios y valores de la cultura británica, inglesa, que se hizo al calor del protestantismo. El protestantismo ha forjado la cultura alemana e inglesa, y la cultura inglesa, fermentada por el protestantismo, ha expresado sus principios y valores en una ideología que se llama el liberalismo. Y los padres del liberalismo todos son protestantes. Adam Smith, Kant, David Ricardo, Malthus era pastor evangélico. Todos son protestantes. Todos son protestantes. Todos. Pero en el siglo XX se instaló el marxismo. Y el marxismo para la iglesia fue una preocupación. Entonces comenzaron a surgir ciertos movimientos de resistencia frente al marxismo, como ser la democracia cristiana y en la Argentina el peronismo y los movimientos de tercera posición. El movimiento de tercera posición en la Argentina es el peronismo, y el peronismo viene de un partido que se llama Conservador Popular. Después vamos a ver qué implicancias tiene hablar de un partido conservador popular. Por eso se habla del mito de la nación católica, ¿no?
siempre me olvido, Lori Sanata, escribió un libro que se llama El mito de la nación católica. ¿Y de qué hablaba Lori Sanata? ¿Qué amigo del Papa? Del peronismo. Del peronismo. El peronismo es la expresión del mito de la nación católica, porque el peronismo es expresión del pensamiento social católico. ¿Sí? Es expresión. Guillermo Moreno siempre dice que la doctrina social de la Iglesia es posterior al peronismo, pero la Rerum Novarum se escribió en 1891. Eso es para Guillermo Moreno, ¿no? Mi compañero Guillermo Moreno. Mi amado compañero Guillermo Moreno. Entonces, el pueblo hispanoamericano es conservador y popular. Conservador en los valores y popular en lo social. Necesita una economía popular. El hispanoamericano no piensa en libre mercado, en portación de armas, en la cultura yanqui, no piensa en el libre mercado, no piensa en la competencia, no piensa en el individualismo. El pueblo hispanoamericano no piensa así porque la institución que sembró los principios en su corazón fue la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica combate la cultura británica, porque la cultura británica es expresión del protestantismo y el catolicismo es expresión de la hispanidad. En Europa, el país que ha sido el corazón del catolicismo durante la modernidad fue España. Y el corazón del protestantismo fue Inglaterra. Yo sé que a vos no te puede gustar, yo sé que hay un liberal que está diciendo, este está haciendo un reduccionismo, a mí no me gusta lo que dice Jonathan, yo odio lo que dice Jonathan, Jonathan es un fanático peronista, no le crean a Jonathan, Jonathan es un mentiroso, sí se puede ser liberal y católico, miren que hay un liberal ahí como Zanotti que es católico y liberal y nadie lo excomulgó. Bueno, todas esas son tonterías, yo les estoy explicando el pensamiento profundo de la cosa. Bueno, André, extraño que siendo un calvinista reformado use doctrina social del catolicismo romano y hasta crucifijo. Debes definirte. Sí, yo entiendo la confusión. Estoy escribiendo un libro para explicar muchas cosas. Está bien, yo entiendo eso. No hay problema. Llevo crucifijo. Este crucifijo es católico. He bautizado a mis 2 hijas en la Iglesia Católica. A mis 2 hijas. En la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Las bauticé yo, a mis 2 hijas. Pero bueno, otro día vamos a explicar qué pasa en mi corazón y por qué hay ciertas tensiones en mí todavía, ¿sí? Pero tiene que ver con que yo no me tomo a la ligera nada, ¿está bien? Pero bueno, no estoy acá para darle explicaciones a nadie sobre esas cosas ahora. Otro día con todo gusto. Hago un video para darle explicaciones a todos ustedes de todo, ¿no? Bueno. Pero cuando el marxismo se torna fuerte ya en la Guerra Fría y sobre todo como opción frente al capitalismo, al libre mercado, hay una cierta alianza del capitalismo con la Iglesia Católica, sobre todo con Juan Pablo II, para destruir el comunismo. Aunque Juan Pablo II nunca ahorró críticas al liberalismo capitalista, ¿no? Nunca ahorró críticas también, es cierto eso. Pero bueno, estuvo mucho empeño en la destrucción del muro de Berlín, ¿no? Juan Pablo II. Lo cierto es que a partir de ahí quedó unido en la caída del muro de Berlín el capitalismo como la única opción que venció al comunismo. Ha quedado asociado el capitalismo como vencedor del comunismo. Lo que es cierto es que el elemento fundamental para vencer al comunismo no fue el capitalismo, fue Juan Pablo II y la doctrina social de la Iglesia. Juan Pablo II y la doctrina social de la Iglesia hicieron más para destruir al comunismo que el capitalismo, que por otro lado estaba en crisis. Lo cierto es que el capitalismo capitalizó ese triunfo y se presentó como el gran triunfante frente al comunismo. Ahí quedó esa dicotomía entre la izquierda,
que es quedarse con los que fracasaron, con el muro oriental, o el capitalismo liberal, que es el triunfante. Entonces ahí Francis Fukuyama escribe The End of History, el fin de la historia. O sea, se terminó la historia. Si la historia es la lucha de clases, ganó la burguesía, ganó el liberalismo, ya no hay lucha. Al no haber lucha, no hay historia. Porque si la historia es lucha, y al haber triunfado el capitalismo, ya no tiene con quién luchar, ya no hay historia. Entonces, todo lo que suceda a partir de ahora, sucederá al modo del capitalismo. Entonces, mucha gente de izquierda tuvo que camuflar, tuvo que redefinir, tuvo que resignificar sus luchas sociales. La izquierda dejó de hablar del pueblo, dejó de hablar del obrero y del trabajador. ¿Por qué? Hay una frase de Agustín Laje y de Nicolás Márquez que me encanta, porque los obreros ya no querían cambiar el mundo, ahora querían cambiar el auto. Es decir, ya los obreros estaban incorporados al sistema productivo del capitalismo. Entonces hay que buscar un nuevo sujeto revolucionario. Ya no puede ser el obrero, ahora tiene que ser el homosexual y la mujer, como nuevos lumpen, nuevos pseudo proletarios de la lucha. Entonces ya no hablamos de lucha de clases, sino de lucha de género. Ya no hablamos de luchas económicas, sino de luchas culturales. En este sentido, el libro negro de la nueva izquierda viene a marcar un hito profundo en la historia de la ciencia política, ¿no? Acá nos dice, siervo inútil del Señor, bueno, decir que el pensamiento cultural viene especialmente del catolicismo de conocer la historia, que es en verdad, pero creo que se le atribuye todo. No digo que todo, no digo que todo, pero sí, gran parte sí. Gran parte sí. Bueno, gracias. Yo ahora estoy describiendo las cosas, no es que a mí me guste así o no, yo las describo. Entonces quedó en el ideario colectivo que la única manera de confrontar con el socialismo es el liberalismo que triunfó en la caída del muro de Berlín. A partir de ahí quedó el consenso de Washington en su estado más puro y más triunfante. El consenso de Washington desarrolla por izquierda la socialdemocracia, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario, la economía social de mercado y el liberalismo de teoría subjetiva del valor, que nosotros los peronistas le llamamos al liberalismo de teoría subjetiva del valor, que no es igual al liberalismo de Adam Smith y de David Ricardo, que es liberalismo de teoría objetiva del valor, le llamamos neoliberalismo al liberalismo de teoría subjetiva del valor. Okay. Claramente, el liberalismo de teoría subjetiva del valor y de la escuela austríaca ha sembrado una economía que no es popular. Un libre mercado donde el precio es sintetizador de la información dispersa. Donde el precio es sintetizador de la información dispersa, el orden espontáneo, o lo que Adam Smith llamaba la mano invisible. Que nunca lo leí en La riqueza de las naciones, lo leí en Teoría de los sentimientos morales, ¿no? Así como nunca leí en el Príncipe de Maquiavelo, el fin justifica los medios, pero bueno. ¿Por qué la oligarquía argentina es liberal? Porque el liberalismo depende mucho de las regiones. El liberalismo inglés es pro industria, porque Inglaterra es el taller del mundo. En cambio, el liberalismo del tercer mundo es pro materias primas, porque en la División Internacional del Trabajo, Argentina debe ser granero del mundo, Chile debe ser el exportador de guano y de salitre, y Bolivia de minerales y de metales. ¿Sí?
así como Ecuador de cacao y Brasil de café y de carne, y la Argentina de carne y cereales. Sí, Hispanoamérica es el granero del mundo, es exportadora de materias primas, ¿sí? Perú de algodón y Inglaterra es el taller del mundo. Entonces, en esa división internacional de trabajo, el liberalismo, predicado por Richard Cobden en Hispanoamérica, tenía que ver con este principio que dijo un diplomático británico llamado George Canning, que quejándose de las invasiones inglesas de 1806 y 1807, donde se mandó primero al guerrero, después al mercader y por último al párroco anglicano, le dijo, ya no entraremos más como guerreros, entraremos como mercaderes. Es decir, ya no los vamos a colonizar a través de ejércitos, sino a través de la economía. Eso es lo que Tulio Alperindongui va a llamar el pacto neocolonial. Se da el empréstito Baring Brothers en 1824 con Rivadavia, después en el siglo XX el acuerdo Roca-Runciman, donde Julito Roca, hijo, le dice a la reina de Inglaterra que la Argentina es la joya más preciada de la corona británica. Así piensan los liberales, ¿no? Sí. No se extrañen que un liberal diga que él es amante y que es fanático y que su ejemplo a seguir no es ni Sarmiento, ni Perón, ni Ilia, ni Frondizi, ni el Martín Fierro, ni Arturo Jaureche, ni Scalabrini Ortiz, ni nada de eso, ni Belgrano, ni San Martín, no. Los liberales te van a decir que ellos son fanáticos de Reagan, de Churchill y de Margaret Thatcher, ¿no? Entonces, hoy en Hispanoamérica tenemos un modelo que es de derecha, que en general la derecha, cuando se dice derecha, se habla de conservadores, ¿no? Derecha tiene que ver mucho en Hispanoamérica con un pensamiento conservador. Derecha es estar en contra de la agenda cultural de la izquierda. O sea, pero ¿cuál es el problema de la derecha? Que la derecha necesita para definirse a la izquierda. Si la derecha es estar en contra del pensamiento cultural de la izquierda, no hay derecha si no hay izquierda. No existe la derecha sin la izquierda. Vamos a suponer que yo me corto este brazo y lo pongo ahí al brazo. Bueno, no es ni derecho ni izquierdo, ni derecho e izquierdo con respecto a qué. ¿Se entiende? La derecha y la izquierda son respectivas. Derecha con respecto a la izquierda, izquierda con respecto a la derecha. Arriba con respecto a abajo, abajo con respecto a arriba. Adelante respecto a atrás, atrás respecto a adelante. La derecha es derecha con respecto a lo que hace la izquierda. La izquierda es izquierda respecto a lo que hace la derecha. Entonces, como la derecha necesita que haya izquierda, si la izquierda no existiera, la derecha la inventaría. Y la izquierda necesita a la derecha. Si la derecha no existiera, la izquierda la inventaría. Se necesitan mutuamente izquierda y derecha. Beben del mismo pozo, que es la dialéctica, dialectizar así. Entonces, la derecha, cuando necesita pensar en un proyecto económico, piensa en un proyecto liberal. Piensa en un proyecto liberal. Ese proyecto social, liberal, de libre mercado, expresión de la cultura británica, no es popular. No es del pueblo hispanoamericano, que piensa en códigos de la comunidad y de justicia social y de la caridad cristiana. Ese proyecto liberal no es consonante con el pueblo hispanoamericano, porque el pueblo hispanoamericano, que en su mayoría es católico, piensa desde la comunidad organizada, desde los principios y valores de la justicia social. Así piensa el pueblo hispanoamericano. Ustedes van a decir, a mí no me gusta que piense así, yo no quiero que el pueblo piense así, yo detesto que el pueblo piense así, no pienso como el pueblo. Está todo bien, no hay problema. No hay problema. Socialdemócrata, no estamos hablando de la socialdemocracia ahora, Silvia. No, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Esa agenda
económica y social no es popular, es burguesa. Y en Argentina oligárquica, porque la oligarquía es librecambista. ¿Por qué? Porque no está dispuesta a que el Estado genere industrias. Porque si el Estado genera industrias, entonces todo el aparato productivo del Estado va a ir a la industria y no a los terratenientes. Por eso la oligarquía siempre estuvo en contra de la industria. Por eso, ¿quiénes son los que voltearon al primer partido industrialista de la Argentina, que es el radicalismo? La oligarquía. Y al segundo, que fue el peronismo, la oligarquía. Lo cierto es que el pueblo no acepta esa ideología liberal porque el pueblo es popular. Y es popular porque en su mayoría es católico, ¿vale? Pero nosotros tenemos que los liberales en Hispanoamérica en general hoy son conservadores. Y la mayoría de los conservadores en general son nacionalistas. Y es bueno ser nacionalista. Pero no de ese nacionalismo de derecha, no de ese nacionalismo para unos pocos, no de ese nacionalismo donde, por ejemplo, Carlos Ibarguren, en Juan Manuel de Rosas, Su vida, su drama, su tiempo, dice que el capellán, cuando nació Rosas, pidió chupa, casac y sombrero, y en el mismo momento nació católico, estanciero y militar, siguiendo esa línea de que a la historia argentina le hicieron la iglesia, el ejército y el campo. Ese esquema de la Argentina oligárquica, donde está asociado el catolicismo con el campo y el campo con el resguardo militar y los militares con el pensamiento conservador, esa es la Argentina de unos pocos, esa es la Argentina que quiere la oligarquía. Ese es el nacionalismo xenófobo, ese es el nacionalismo chauvinista de derecha. Pero el pueblo no es nacionalista de derecha. El pueblo es nacionalista, es patriota, pero del nacionalismo de inclusión. Entonces, el pueblo es conservador, conserva la cultura argentina es expresión de la identidad argentina, y esa identidad argentina, cuando se hace doctrina, se llama nacionalismo. Pero el nacionalismo del pueblo es el nacionalismo de inclusión, es decir, es un nacionalismo popular. Ahora, nosotros tenemos una derecha que en gran parte es nacional, que resguarda la cultura nacional y los valores cristianos de la nación, pero no es popular, es burguesa o oligarca. Y esa es la derecha hoy. La derecha hoy guarda los valores, da batallas culturales, no da batallas materiales porque no les interesa cambiar el sistema capitalista ni cambiar el modo de redistribución de la riqueza. Eso que le preocupa a la iglesia, a la derecha no le preocupa porque la derecha solo tomó la parte cultural, la familia, la ideología de género, el aborto y el lenguaje inclusivo. Del corpus de 300 temas que tiene la doctrina social de la iglesia, la derecha tomó 4 temas culturales y da toda su batalla en las redes con esos 4 temas. ¿Sí? De los 300 temas que desarrolla la doctrina social de la iglesia, ¿sí? De los 300 temas que desarrolla la doctrina social de la iglesia, la derecha toma 4 y en todas sus redes da esa batalla. Claro, como desarrolla esos 4 temas, el 90% de los que siguen a la derecha son católicos, ¿no? Que rezan para que triunfen los que defienden esas 4 causas pensando que el catolicismo depende de esas 4 causas. Pero en las otras 284 causas, 286 causas distintas que están ahí en la doctrina social de la iglesia, esos que defienden esas 4 no están de acuerdo. ¿Saben por qué? Porque acá se habla de justicia social. Acá no se dice que la justicia social es un robo. Acá se habla de la usura como pecado. Acá no se dice que el usurero es un héroe.
Acá se habla en contra de la libre portación de armas. Acá no se dice que se puede comprar un AK-47 cualquiera para sentirse protegido. Acá se habla de que el cuerpo es propiedad de Dios y que nosotros somos mayordomos del cuerpo. Acá no se dice que nosotros podemos comerciar órganos. Acá se dice que la desigualdad es injusta y que el principio de subsidiariedad es para forjar igualdad de oportunidades e igualdad de derechos para todos. Acá no se dice que la desigualdad es natural. Acá se dice que la pobreza es lacerante y que el Estado con los subsidios debe proteger a todos los ciudadanos, sobre todo a los más vulnerables. Acá no se dice haga mérito el que quiera y llegue al que quiera, si hace mérito que coma y si no hace mérito que se muera de hambre. Porque la Biblia sí dice, el que no trabaja no come, pero cuando puede trabajar, no cuando no puede trabajar. Y cuando su trabajo le alcanza para vivir, no cuando no le alcanza. Porque el que dijo eso también hizo una colecta para llevar las colectas que hizo en los gentiles a los pobres, ¿no? Bueno, entonces, aquellos que han recortado 4 cosas de la doctrina social de la Iglesia, ignorando las otras 284, hoy son los paladines del catolicismo. Hoy ellos son los soldados del catolicismo. ¿Sí? Bien. La derecha, que recortó 4 cosas de la doctrina social de la Iglesia para hacer su guerra cultural, es conservadora, pero no es popular. No es popular porque se olvidó de las otras 284 cosas que dice la Iglesia. La izquierda habla de subsidios, no como lo habla la doctrina social de la Iglesia, pero habla de subsidios, habla de reciprocidad, habla de justicia social, habla de caridad cristiana. La izquierda habla. La izquierda también recortó 6, 7 temas de la doctrina social de la Iglesia y se olvidó de todos los otros. Se olvidó de la familia, se olvidó de la vida, se olvidó de los valores, se olvidó de la verdad, se olvidó de la identidad biológica del hombre. Entonces nosotros tenemos la izquierda que eligió 7 causas y con eso hace militancia de la doctrina social de la Iglesia, y la derecha que eligió 4 y hace su causa con esas 4. Lo cierto es que la derecha hoy se presenta como el paladín de la cristiandad por esas 4 causas que eligió de las 300 causas que defiende la doctrina social de la Iglesia. Miren cuántos temas tiene la doctrina social de la Iglesia. Solidaridad entre los trabajadores, el derecho a la huelga, justa remuneración y distribución de la renta, equidad, justicia social, solidaridad entre los trabajadores, la importancia de los sindicatos, los obispos creadores de sindicatos, nuevas formas de solidaridad, la justicia social, el mundo del trabajo, la transición a una nueva época. En contra de la pobreza, la riqueza existe para ser compartida, redistribuir la riqueza, moral y economía, iniciativa privada, empresa y función social de la propiedad privada, combatiendo el libre mercado, la acción del Estado en la economía, ahorro y consumo. Esto no lo publicó un socialista. Si hay algún católico que quiera quemar este libro, sepa que el que escribió este libro es el mismo que escribió el Catecismo de la Iglesia Católica, es el mismo magisterio. Tienen rangos distintos, porque el Catecismo tiene carácter dogmático. No soy yo el que inventó estas cosas, muchachos, ¿eh? Yo no escribí este libro. Yo no le dije al Papa y al cardenal y a los obispos, che, muchachos, escriban este libro porque a mí me interesa que la Iglesia defienda estas cosas. No, yo no escribí este libro. Yo no le pedí a la Iglesia Católica que escriba este libro.
No me saquen otros temas ahora. ¿Por qué tanto les cuesta quedarse en los temas que estamos desarrollando ahora? ¿Por qué quieren hablar de otras cosas? No entiendo esa manía. Cuando ustedes cursan en la universidad, el profesor está hablando de trigonometría y ustedes están pensando en el cangrejo, ¿cómo hacen para aprobar las materias? Si uno está hablando de un tema, eh, este, entonces hoy la división entre la izquierda y la derecha es la división entre aquellos que tomaron 7 temas de la doctrina social de la Iglesia, que están metidos en el corazón del pueblo, que es la justicia social, la misericordia, la ayuda social y el subsidio. Esa es la izquierda, que está metido profundamente en el corazón del pueblo, porque son símbolos del pueblo. Para el pueblo, el pobre es un símbolo. Si vos hablas mal del pobre en Latinoamérica, si vos decís, y bueno, si es pobre, hay uno que dijo, ¿no? Y bueno, si no quiere tener trabajo esclavo, tiene derecho a elegir morirse. ¿Ustedes saben quién dijo eso? Y bueno, que trabaje como esclavo. Ahora, si no quiere morir, si no quiere vivir de esclavo, y bueno, tiene derecho a elegir morirse. ¿Saben quién dijo eso? Y el tipo que dice eso, no está tocando el corazón del pueblo. No perdió miles y miles de votos el tipo cuando se metió con eso, cuando se metió con el corazón del pobre. Y cuando di a entender, y bueno, si no tiene plata, que venda el riñón. Y si no se siente seguro, que se compre un AK-47. Porque la justicia social es un robo y la desigualdad no es una injusticia. ¿Y por qué está bajando ese tipo? Porque se está metiendo con los símbolos del pueblo, se está metiendo con los símbolos del pueblo, se está metiendo con estos símbolos que están metidos en el corazón del pueblo. Macri, más inteligente, para ganar las elecciones en el 2015, ¿saben qué hizo? Le inauguraba estatuas a Perón. Habla mal de Evita Perón, no te votan ni los perros, ni el fiscal de mesa. Haceme caso. Vos habla mal de Eva Perón en unas elecciones en Argentina, no te votan ni los perros. ¿O qué se creen que le enseñó Durán Barba? Durán Barba le dijo a Macri, ponete bien gorila y habla en contra del peronismo. O le dijo Durán Barba a Macri, juntate con el Momo Venegas, que es un sindicalista peronista, anda a la plaza más pública de Buenos Aires y fundan una estatua a Perón. ¿Y qué es lo que hizo Macri? ¿Pero qué es lo que hizo Macri para ganar las elecciones? ¿Se puso gorila o se hizo el peronista? Ahí va, ahí les muestro. Porque Durán Barba sabe de semiótica política. Y Durán Barba le dijo, mirá, si vos te haces gorila y empezás a hablar mal del peronismo y de Evita, no te vota ni el fiscal de mesa, ¿eh? Ahí está Macri. ¿Quién está ahí atrás? Juan Domingo Perón. Macri fundando una estatua a Perón. Miren lo que dice Macri. Fue Perón quien dijo que gobernar es crear trabajo. Hoy tenemos el deber de darle un trabajo digno a cada argentino. Lograr un país con pobreza cero no es caridad ni paternalismo, es justicia social y esa es la bandera del peronismo que reivindico. Lo dijo Macri. ¿Pero por qué lo dijo Macri? Porque Durán Barba, que es especialista en semiótica política, que es lo que estudiamos los filósofos, le dijo, mira hermano, no te metas con los símbolos de los pobres. Vos habla ambiguo para que al de derecha le suene que sos liberal y para que al de izquierda le suene que sos peronista. Entonces hay que trabajar con el doble sentido y con la ambigüedad. Entonces, si yo digo,
hay que sincerar la economía para que haya pobreza cero. El pobre que dice, me va a ayudar a mí. ¿Y qué dice sincerar la economía? Subir los precios. Entonces el empresario lo vota. Entonces yo digo ese lenguaje y me vota el de derecha y me vota el de izquierda. Eso es estar preparado por un coaching. Lo que hacemos filosofía nos damos cuenta de eso. Porque esto es simbología. No podés ganar elecciones si no manejas semiótica política. Milei no va a ganar las elecciones porque el tipo no maneja los símbolos. Lo que quiere hacer es decir todo el tiempo lo que piensa. Y está bien, pero en política no se puede. Yo no podría hacer política, pues soy un bruto. Todo el tiempo digo lo que pienso. Por eso los católicos me hacen videitos por todos lados, porque todo el tiempo digo lo que pienso. Yo soy un bruto en ese sentido. No tengo esa censura de decir, no, che, no digas, no vaya a ser que haya uno que se ofenda. Yo digo lo que pienso, ¿viste? Y como estoy en mi canal y nadie me paga y no le debo nadie a nadie, porque nadie me da de comer, y yo no tengo un contrato con ninguna empresa, nadie me paga para decir lo que digo, ¿eh? Entonces, ¿cómo se va construyendo esa simbología? El pueblo, cuando vos le hablás bien del pobre y de la justicia social, al pueblo le gusta. Ahora, cuando te metes con el aborto y la ideología de género, el pueblo dice, sí, es popular, pero es progre. Ahora, pónganse a pensar en Hispanoamérica. La mayoría de las personas están más preocupadas por llegar a fin de mes y tener justicia social, o están más preocupadas por la familia y el lenguaje inclusivo. Quizás el 99% de lo que me están viendo ahora, que no son pocos, como siempre en mi canal son muy poquitos, qué sé yo, las 30 personas que me están viendo, de las 29 personas, 28 quizás nunca pasaron hambre, nunca tuvieron ese hambre que te hace doler la panza, nunca tuvieron ese hambre que vos decís, che, capaz que me muero de hambre, no sé cuándo voy a comer. Quizás nunca pasaron hambre, quizás ustedes no saben lo que es tener hambre. Entonces, cuando ustedes dicen, viva la vida, sí a la vida, no al aborto, y van a las calles con el bebecito ahí, la banderita, y viva la Argentina, y todo, está todo muy bien, yo sé que ustedes son, ya sé, digamos, ¿no? Pero si ustedes nunca pasaron hambre y tienen hambre, voy a tratar de ser así, bien duro para que entiendan, ¿no? Si ustedes nunca pasaron hambre, yo les voy a explicar lo que es el hambre. Cuando una mujer ve que su hijo tiene hambre, y hay un político que habla de justicia social y le garantiza que la carne va a estar barata, que le chupa un huevo el libre mercado, y el político te dice como Petro, la carne va a estar a este precio, yo te aseguro que la carne va a estar así, y que vos la leche la vas a pagar así, y que al pan lo vas a pagar así, y acá la harina la vas a pagar así, y que el combustible va a estar así, y que los precios van a estar así, yo me voy a encargar de controlar los precios. ¿Qué va a hacer el pueblo pobre? Va a decir, no, hermano, lo que pasa es que la doctrina austríaca de economía dice que el precio es sintetizador de la información dispersa y por lo tanto el ordenador de la economía es el mercado que regula la dinámica entre la oferta y la demanda. Así va a decir el pobre en Hispanoamérica. Eso es lo que le va a responder a Petro. Cuando Petro le dice al pueblo hispanoamericano, yo les aseguro que acá se termina la pobreza porque yo voy a intervenir en la economía porque no soy liberal, soy un socialista que cree en la justicia social y también creo en el aborto. ¿Vos qué pensás que va a decir el pueblo? No, que mi hijo se muera de hambre, total, este me trae el aborto. ¿Qué es lo que va a votar la gorda del barrio? La morocha, la gorda del barrio, ¿qué va a votar? Va a votar por los valores y la familia y la cultura de la cristiandad y los valores que hicieron grande a Occidente, o porque su hijo se está cagando de hambre. ¿Qué creen que va a votar la gorda esa que está en los barrios, donde el hijo no tiene para comer, donde no tiene para comprar la zapatilla, para mandarlo al chiquito a la escuela? Va a votar en contra del lenguaje inclusivo porque está rompiendo la gramática del castellano y esa gramática es gloriosa porque ha creado a Cervantes.
Pero acá no importa. Bueno, acá dice, no va a votar peronismo. El peronismo no existe, ya. Acá no estamos hablando de lo que sucede. A ver si me hago entender. Acá hay un liberal que me dice, no, lo que pasa es que la izquierda en realidad genera más pobres, entonces hay que votar al liberalismo porque en el libre mercado, en la libre competencia, el productor se encarga de vender precios de mayor calidad y menor precio, por lo tanto favorece en el servicio de bienes y servicios al pueblo, entonces eso va a generar una competencia donde el pueblo va a consumir más barato porque la libre competencia se encarga de esto y del otro y de regular. Ya sé, pero eso es concepto. Eso está acá en la cabecita, eso está acá en la teoría. Acá está, en la cabecita. Por eso hay que leer un poquito más que economía. El que sabe solo de economía no sabe ni siquiera de economía, porque hay que entender qué es el hombre y que hay que entender cómo funciona la sociedad. Eso es concepto. Yo no sé si es bueno o malo, porque yo no soy economista y no me metí en ese tema, todavía no puedo opinar. Es una opinión, no puedo enseñar de eso, yo solo puedo opinar, pero no enseñar. Pero esa idea de que no, que en realidad el precio es el sintetizador de la información dispersa y el orden espontáneo, que de acá, que de allá, esos son conceptos al pueblo, eso al pueblo no le llegó, no está en el corazón del pueblo eso. Entonces, cuando un político le dice, yo les garantizo que la leche va a estar barata, la gorda que está mirando en el barrio lo va a votar a ese. Justamente uno opina de lo que no sabe. Cuando uno sabe, no opina, enseña. ¿Se entiende la diferencia? Cuando uno no sabe, opina. Y cuando sabe, enseña. Yo de filosofía no opino, yo de filosofía enseño. Ahora, cuando no sé, opino. Y cuando sé, enseño. Opinar es hablar de algo que es opinable porque uno no tiene la posta. Cuando uno tiene la posta, no opina, enseña. ¿Sí? Bueno. Bueno, obviamente que yo no les pido que entiendan lo que se siente haber creído en la política y haber entrado en la filosofía y en la política y en la economía gracias a Néstor, ¿no? Gracias a Néstor nosotros conocimos todo. Néstor sacó de la televisión pública toda la farándula y puso programas de filosofía. Y se comenzó a hablar de política y no de chismes. Y en vez de ver traseros y senos en la televisión, se comenzó a hablar de Platón, de Aristóteles, de Foucault, de Sartre, de Nietzsche, de Heidegger, de Kant. Ese cambio fue enorme y que nosotros que veníamos de los 90, donde para nosotros la política era gente que hacía negocios con el Fondo Monetario, que Néstor nos haya convencido de que la política era para nosotros los jóvenes y que nos haya dicho, vengo a proponerles un sueño, el de cambiar la Argentina, y no voy a dejar los valores en la puerta de la Casa Rosada, para nosotros fue una simbología muy grande que a muchos les cuesta todavía salir de esa simbología, porque se mete en el corazón. No es un concepto que le habla a la cabeza, es una simbología que le habla al corazón. Yo sé que muchos de ustedes no lo van a entender, entiendo, y no tienen por qué entender, no tienen por qué entender. Pero es así, un pueblo vive así, y un pueblo escucha a un dirigente peronista hacer esto y se emociona. Se emociona porque ese político que les voy a mostrar ahora vivió toda su vida de una ferretería y de un mayoreo de ferretería. Y no hay un solo, y a este político lo odiaron en toda la Argentina, todos los opositores lo odiaron a él más que a Cristina, lo odiaron a él más que a Cristina,
Y nunca lo acusaron de haberse quedado con un clavo. Con un clavo. Nunca lo acusaron de haberse quedado con un clavo que no era suyo. Y era dueño de una ferretería. Y él prohibió tener clientes del Estado en su negocio. Y él cuenta, todas las ferreterías del país crecieron en la época en la que él fue economista del Estado, menos su propia ferretería, porque él prohibió que su ferretería tenga nuevos clientes importantes. Y ese dirigente que nunca se quedó ni con un clavo, habla así. También si los pueblos del mundo, empezando por Hispanoamérica, ven que nuestro modelo es permanente, nos van a copiar. Y entonces pasamos a la segunda etapa de la revolución justicialista, culminada la nacional, porque tomamos el poder, que era cuando Perón decía que era continental. Pero no nos quedamos en eso, porque el mundo está en guerra. Y lo único que quedó es el peronismo. Y tenemos que evitar que las bombas atómicas exploten. Y esa es la responsabilidad que tenemos los peronistas de la capital del Gran Buenos Aires, los que estamos hoy acá de todo el país. Tenemos una responsabilidad enorme sobre nosotros. También descansa la paz mundial. Porque somos los únicos que podemos poner en valor que los pueblos del mundo desarrollen modelos nacionales queriendo al pueblo vecino y no odiando al pueblo vecino. Finalmente nosotros tenemos la responsabilidad de decirle a los pueblos del mundo, miren, los días más felices ahora no solo van a ser para la Argentina, los días más felices fueron, son y serán peronistas también.